La compañía se vio obligada, a los pocos meses, a traer de vuelta la fórmula original bajo el nombre de Coca-Cola Classic, admitiendo un error sin precedentes. El fiasco demostró una verdad profunda sobre la marca. El valor de Coca-Cola no residía en el líquido en sí, sino en su historia, su nostalgia, su invulnerabilidad percibida y el mito de su fórmula inmutable. La nueva Coke fue, de manera perversa e involuntaria, la campaña de marketing más exitosa en validar el inmenso poder cultural y emocional de la Coca-Cola original hoy. Coca-Cola sigue siendo una de las marcas más reconocibles del mundo, un imperio que se sostiene no solo por la química y los azúcares, sino por un contrato de embotellado desastroso firmado hace más de un siglo y por el mito cuidadosamente mantenido de una fórmula secreta que probablemente ya no es tan secreta, sino que es simplemente el sabor de nuestra memoria colectiva y de la cultura global. Un sabor que se vende con la promesa constante de la felicidad. Bienvenidos a una nueva entrega de Historias del éxito oculto, la historia de Coca-Cola, el ícono indiscutible del capitalismo global. No se inicia con una celebración refrescante, sino en el dolor, la necesidad médica y el caos de la posguerra americana. Su génesis se sitúa en 1886, no en una moderna fábrica, sino en una farmacia en la vibrante Atlanta, Georgia. Su creador fue el coronel John Pemberton, un farmacéutico veterano de la cruenta guerra civil americana. Pemberton había sufrido heridas graves que lo llevaron a una dependencia debilitante de la morfina, una adicción muy común entre los soldados de la época, buscando desesperadamente una cura para su adicción, así como para sus constantes dolores de cabeza y migrañas. Creó un tónico. Originalmente, se parecía a un vino francés de coca que vendía bajo el nombre de Pemberton S. French Wine Coca, cuando las leyes locales de prohibición obligaron a retirar el alcohol del tónico. Pemberton lo reformuló, y así nació la bebida que hoy conocemos. El Coca-Cola original era esencialmente un jarabe que se vendía abiertamente como un tónico medicinal. El ingrediente central, el que le daba su golpe y su efecto estimulante, eran las hojas de coca recién traídas de Perú y América del Sur. Sí, la Coca-Cola original contenía cocaína en cantidades mínimas, un residuo del proceso de la hoja, que actuaba como un estimulante ligero y un boost de energía. Se vendía con la promesa de curar la fatiga mental, la dispepsia, la indigestión y los dolores nerviosos, afirmaciones que eran comunes en la pseudociencia de la época. La coca por la hoja y la nuez de cola, fuente de cafeína, le dieron su nombre y su golpe característico, estableciendo un estándar de sabor único. Sin embargo, Pemberton, a pesar de ser un químico brillante, carecía de toda visión empresarial o ambición de mercado. Murió pobre poco después, sin siquiera sospechar que había creado el borrador del imperio más grande de la historia de las bebidas azucaradas. Su socio, Frank Mason Robinson, fue quien bautizó la bebida y diseñó su famosa y elegante caligrafía cursiva, que ha sido su identidad visual inmutable durante más de un siglo. El hombre que rescató a Coca-Cola del olvido farmacéutico y la elevó al estatus de marca global fue Asa Kendall, otro farmacéutico con un ojo agudo para el marketing y la publicidad de masas. Kendall compró la fórmula y los derechos de la bebida a los herederos de Pemberton por una miseria, consolidando el control en 1891. Kendall entendió la clave fundamental que Pemberton había pasado por alto. Coca-Cola no era un medicamento, sino una bebida de fuente deliciosa y refrescante, apta para el consumo diario. Él movió el foco del producto, sutil pero decisivamente, de la medicina al placer cotidiano y universal. Un movimiento estratégico que fue vital para su supervivencia. Kendall se convirtió en un pionero de las técnicas modernas de marketing de masas en Estados Unidos. Fue uno de los primeros en usar el cupón de descuento como herramienta para generar prueba de producto, distribuyendo miles de bebidas gratis y creando una demanda artificial inicial. Inundó el país con merchandising de la marca, calendarios, relojes, bandejas de servicio, todo con el icónico logo. El objetivo estratégico era simple, pero potente: hacer de Coca-Cola una marca tan omnipresente, tan grabada en la mente del consumidor, que su nombre se volviera sinónimo de refresco y de saciar la sed. Kendall creía que, si la gente veía la marca por todas partes, eventualmente la bebería. Pero en medio de esta genialidad publicitaria, Kendall cometió un error crucial que perseguiría a la compañía durante el siglo siguiente y que definiría su estructura corporativa. Subestimó el poder de la botella. A finales del siglo XIX, dos astutos abogados de Tennessee, Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, se acercaron a Kendall con una propuesta audaz:
embotellar Coca-Cola para llevar a casa. Kendall, convencido de que la gente solo compraría el refresco frío y recién mezclado en la fuente de soda, cometió un error histórico. Firmó un acuerdo que es considerado por muchos historiadores de negocios el peor contrato comercial del siglo XX. Vendió los derechos de embotellado a nivel nacional por la irrisoria suma de $1 a perpetuidad sin límite de volumen. La compañía de Coca-Cola solo se reservaba el derecho de venderles el jarabe concentrado. Este catastrófico error sentó las bases de un sistema de negocio único. Coca-Cola Company es un gigante del marketing, la estrategia global y la fórmula secreta, mientras que la mayor parte de la producción, embotellado, distribución y la inversión en la infraestructura de plantas pertenece a una vasta red de franquicias embotelladoras independientes. Para protegerse de las copias e imitaciones que inundaban el mercado, los embotelladores exigieron una solución radical, necesitaban una botella única y fácil de identificar incluso en la oscuridad, o rota en el suelo, un requisito de diseño sin precedentes. Nació así, en 1915, la icónica botella con turofalda de Jabal, diseñada supuestamente para imitar la forma estilizada de una vaina de cacao. Esta botella, con su silueta inconfundible y protegida por marca registrada, se convirtió en la huella digital inconfundible de la marca y su primer arma visual en la guerra contra la competencia desleal. A medida que Coca-Cola se expandía exponencialmente en el nuevo siglo, el mito de la fórmula secreta mercancía 7X se convirtió en su principal y más valioso activo de marketing, un recurso estratégico más potente que cualquier tecnología o producto. La compañía afirmó, y lo sigue haciendo hasta hoy, que solo un puñado de ejecutivos conocen la receta completa, guardada bajo llave, en una bóveda bancaria de alta seguridad en Atlanta. Este mito de exclusividad y misterio es, de hecho, el ingrediente más valioso de la marca, más potente que cualquier saborizante químico. Sin embargo, el secreto más grande no era la receta, sino la eliminación silenciosa de la cocaína de la bebida. En 1903, debido a la creciente presión pública y las preocupaciones morales, Coca-Cola sustituyó las hojas frescas de coca por hojas de coca ya procesadas, eliminando cualquier rastro activo de la droga. La fórmula siguió siendo una leyenda, pero su composición química había cambiado significativamente, dejando la coca como un eco de su pasado farmacéutico. El hombre que llevó a Coca-Cola a la conquista global y a su estatus de ícono de la cultura americana en el siglo XX fue Robert Woodruff, quien dirigió la compañía con mano de hierro desde 1923. Woodruff tenía una máxima que impulsó la expansión: asegurarse de que Coca-Cola esté al alcance de la mano de todo soldado, donde quiera que esté sirviendo en el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Woodruff convenció al Departamento de Guerra de Estados Unidos de que Coca-Cola era un artículo esencial para la moral y el bienestar de las tropas. La compañía construyó plantas embotelladoras directamente cerca de los frentes de batalla en el norte de África, Europa y el Pacífico, enviando a sus empleados vestidos con uniformes de técnicos. Coca-Cola se convirtió así en un símbolo omnipresente del estilo de vida americano en tierras devastadas por la guerra, abriendo mercados y creando clientes permanentes entre millones de soldados y civiles extranjeros. Este movimiento estratégico, disfrazado de patriotismo y servicio, fue el golpe de marketing más brillante de la historia y el que garantizó su estatus global de forma definitiva. Coca-Cola no vendía sabor, vendía un estado de ánimo, felicidad, frescura y una profunda nostalgia. La compañía se convirtió en una maestra absoluta en apropiarse de la cultura y las festividades, desde popularizar la imagen moderna de Santa Claus vestido de rojo y blanco en sus anuncios de los años 30, estableciendo el estándar visual global, hasta financiar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Su marketing era puramente emocional, centrado en la familia y los buenos momentos, creando una conexión subconsciente entre el producto y la alegría. Sin embargo, ni siquiera este gigante era inmune al pánico. En 1985, ante la creciente amenaza competitiva de Pepsi, cuyo Pepsi Challenge ganaba constantemente en pruebas de sabor a ciegas, Coca-Cola tomó una decisión catastrófica que pasó a la historia de los negocios como un caso de estudio de arrogancia. La compañía retiró su fórmula original de las estanterías después de 99 años y lanzó New Coke, el nuevo sabor, más dulce y científicamente superior, según las pruebas ciegas de la época. Ganó, pero la reacción del público fue violenta, masiva e inmediata. Se crearon grupos de protesta, las líneas de atención telefónica de la compañía colapsaron,
y la gente protestaba airadamente no por el sabor del refresco, sino por la pérdida de un ícono cultural, de un símbolo inmutable de su infancia y de la identidad americana. Fue un fracaso histórico y una humillación pública que costó millones y millones de dólares en pérdidas y daños a la imagen. La compañía se vio obligada, a los pocos meses, a traer de vuelta la fórmula original bajo el nombre de Coca-Cola Classic, admitiendo un error sin precedentes. El fiasco demostró una verdad profunda sobre la marca. El valor de Coca-Cola no residía en el líquido en sí, sino en su historia, su nostalgia, su invulnerabilidad percibida y el mito de su fórmula inmutable. La nueva Coke fue, de manera perversa e involuntaria, la campaña de marketing más exitosa en validar el inmenso poder cultural y emocional de la Coca-Cola original hoy. Coca-Cola sigue siendo una de las marcas más reconocibles del mundo, un imperio que se sostiene no solo por la química y los azúcares, sino por un contrato de embotellado desastroso firmado hace más de un siglo y por el mito cuidadosamente mantenido de una fórmula secreta que probablemente ya no es tan secreta, sino que es simplemente el sabor de nuestra memoria colectiva y de la cultura global, un sabor que se vende con la promesa constante de la felicidad,